El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un expediente firmado por un gran jurado federal en Nueva York. 34 páginas. Lo que hay adentro de esas páginas describe cómo los hijos del Chapo Guzmán se sentaron con un candidato a gobernador de México, con sicarios armados con ametralladoras custodiando la sala, y negociaron el precio de una elección. Ese candidato ganó. Ese candidato después fue gobernador de Sinaloa durante 5 años. Y mientras gobernaba, según ese expediente, una caja de efectivo llegaba cada mes al jefe de plaza de Culiacán, con una lista adentro. La lista tenía los nombres de los funcionarios del gobierno y el monto exacto que le correspondía a cada uno ese mes. Jueces, fiscales, jefes de policía. Lo que les voy a contar en los próximos minutos no es especulación. Viene de los párrafos exactos de ese documento. Lo que el gran jurado de Nueva York tiene certificado sobre cómo funciona el poder en México cuando el cartel decide a quién se lo entrega. ¿Cómo es que un candidato negoció su elección en una reunión custodiada por hombres con ametralladoras y ningún medio lo contó completo? ¿Quién entregó al cartel la lista con los nombres y los domicilios de los candidatos opositores para que los neutralizaran antes de que votara la gente? ¿Cuánto pagaba mensualmente el cartel al secretario de Seguridad Pública del Estado para que les avisara cuándo iba a llegar la policía? ¿Y qué pasó exactamente en octubre de 2023 con la fuente confidencial de la DEA que fue identificada, secuestrada y asesinada junto con un familiar por mandos de la policía del propio estado? Esas preguntas tienen respuesta en el expediente. Lo que queda sin respuesta al final de este video es quizás lo más oscuro de todo. Piensen en esto. Un gobernador en funciones, acusado formalmente por el gobierno de Estados Unidos, con pruebas presentadas ante un gran jurado, con montos, fechas, alias, reuniones documentadas. Y en México, la respuesta oficial fue que la Fiscalía iba a revisar las solicitudes de extradición para determinar si tienen fundamento. ¿Cuánto tiene que tener documentado un gran jurado federal para que México decida que sí tiene fundamento? Eso es lo que vamos a resolver. Empecemos por el principio. Rubén Rocha Moya era candidato de Morena a gobernador de Sinaloa a principios de 2021. El estado más importante del crimen organizado en México. El estado donde nació el cártel de Sinaloa. Donde los hijos del Chapo, Iván Archibaldo y Ovidio Guzmán, mueven fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos por miles de millones de dólares al año. Para ganar esa elección, según el expediente del Distrito Sur de Nueva York, Rocha Moya sostuvo una reunión con los entonces líderes del cartel. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López, los hijos del Chapo. La reunión fue protegida por sicarios armados con ametralladoras. El expediente dice eso, literal, con esas palabras. Un candidato a gobernador. Los herederos del cartel más poderoso del continente, hombres con ametralladoras en la sala, y una negociación sobre los términos de un trato. Los chapitos prometieron que Rocha Moya ganaría las elecciones. Rocha Moya prometió que una vez en el poder colocaría funcionarios favorables a las operaciones del cartel en los puestos de control del Estado. Eso es lo que dice el párrafo. Eso es lo que firmó el gran jurado. Y en los próximos minutos les voy a contar exactamente cómo se cumplió esa promesa, paso a paso, con nombres, con montos, con fechas.
porque lo que ocurrió después de esa reunión es más detallado, más documentado y más perturbador de lo que cualquier titular de periódico describió. 5 de junio de 2021, Culiacán, Sinaloa. Era la noche antes de las elecciones. Un convoy de camionetas con hombres encapuchados, chalecos tácticos y armas largas detuvo a Paola Ivette Gárate Valenzuela. Ella era candidata a diputada local por la alianza PRI, PAN y PRD. Los hombres la subieron por la fuerza. La tuvieron retenida 9 horas. 9 horas para que no apareciera en la boleta al día siguiente. Fue como si hubiesen querido ir a levantar a un gobernador, declaró ella después. Ese detalle no está en un rumor, está en el expediente del Departamento de Justicia de Estados Unidos y está en el recurso de inconformidad que el PRI presentó ante el Tribunal Electoral de Sinaloa el 17 de junio de 2021. Ese expediente tenía 50 denuncias por secuestros y amenazas, 19 casillas suspendidas en el municipio de Ahome por presencia de grupos armados. El recurso fue desechado. Para entender lo que pasó ese 6 de junio, hay que entender lo que pasó los días previos. Enrique Díaz Vega era uno de los colaboradores más cercanos de Rocha Moya. Después de la elección, se convertiría en secretario de Administración y Finanzas del gobierno. Antes de la elección, según la acusación del Departamento de Justicia, se sentó con Iván Archibaldo, con Alfredo Guzmán y con otros altos mandos del cartel. En esa reunión, Díaz Vega entregó a los líderes del cartel una lista. La lista tenía los nombres de los oponentes políticos de Rocha Moya y sus domicilios, para que el cartel pudiera intimidarlos y obligarlos a retirarse de la contienda. Eso dice el expediente, una lista de adversarios políticos, con sus casas marcadas, entregada a un cartel, para que fueran neutralizados antes de la elección. El día de la elección, el 6 de junio de 2021, el operativo se ejecutó con precisión. La Policía Estatal de Sinaloa recibió una instrucción directa esa mañana: no acercarse a los centros de votación, ni aunque vieran un delito, ni aunque recibieran llamadas de emergencia. Y los llamaron. El párrafo 31, inciso C del expediente del gran jurado, detalla que se recibieron reportes de urnas robadas en todo el estado, en Culiacán, en Mazatlán, en Navolato, en Elota. También reportes de individuos armados con pistolas en los centros de votación y con tablas de madera. Tablas para golpear a los votantes, para obligarlos a elegir al candidato que el cartel necesitaba. Los oficiales de la Policía Estatal no intervinieron como fueron instruidos. Rubén Rocha Moya obtuvo ese día el 56.6% de los votos, la victoria más amplia entre las 15 gubernaturas que se eligieron en México ese domingo. El margen fue tan holgado que nadie pudo cuestionarlo con efectividad. 3 meses después, ya con el cargo, Rocha Moya y su secretario general Enrique Insunza Cázares se sentaron de nuevo con los líderes de los Chapitos. Los Chapitos habían cumplido su parte. Era turno del gobernador. En esa segunda reunión se habló abiertamente de lo que vendría. Rocha Moya entregaría el control de la Policía Estatal de Sinaloa. Y lo que vino después de eso es donde el documento se pone más oscuro. Espérense, porque lo que les voy a contar ahora sobre cómo funcionaba el sistema de pagos es el párrafo del expediente que nadie ha leído completo en los medios mexicanos. Cada mes el jefe de plaza de Culiacán recibía una caja. Una caja de efectivo, física, entregada en mano. Dentro de la caja había una lista.
La lista tenía los nombres de los funcionarios del gobierno de Sinaloa y el monto exacto que le correspondía a cada uno ese mes. El Departamento de Justicia tiene esa estructura documentada con nombres, alias y cifras verificadas ante el gran jurado. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Su función, según el expediente, era alertar al cartel sobre los operativos policiales para que pudieran evacuar laboratorios y rutas antes de que llegaran las autoridades. Su pago mensual, más de $100,000. $100,000 al mes, para avisarles cuándo iba a llegar la policía. Juan Valenzuela Millán, jefe policial, $41,000 mensuales. Marco Antonio Almanza, Avilés, $16,000. Alberto Jorge Contreras Núñez, $16,000. Damaso Castro Saavedra, vicefiscal general de Sinaloa, el hombre a cargo de investigar crímenes en el estado, alias en la lista del cartel, Culiacán Regio. $11,000 al mes. Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, $10,000 mensuales. Todos en la lista, todos con su monto, todos cobrando del mismo cartel que supuestamente debían combatir. Con ese dinero, según el expediente, el cártel de Sinaloa mantuvo durante años lo que el documento llama control casi total sobre las instituciones de seguridad y justicia en el estado. Policías que liberaban detenidos del cartel, fiscales que archivaban casos, jefes que ejecutaban órdenes de aprehensión exclusivamente contra los enemigos de los chapitos, presentándolo como trabajo de seguridad para mantener la percepción pública de que el gobierno de Rocha Moya mejoraba la ley y el orden en Sinaloa. Mientras el fentanilo cruzaba la frontera con protección oficial. El fentanilo que mató a decenas de miles de estadounidenses en esos años cruzó hacia Estados Unidos por rutas protegidas por policías con nómina mensual del cartel. Eso está en el expediente, pero hay un caso dentro de la acusación que es diferente a todos los demás. Un caso que no es sobre dinero, que no es sobre urnas, que no es sobre protección a laboratorios. Este caso es sobre alguien que murió. ¿Recuerdan cuando les pregunté al principio qué le pasó a la fuente confidencial de la DEA en octubre de 2023? La respuesta está en el expediente y es más directa de lo que cualquier medio se atrevió a describir. En octubre de 2023, una persona que estaba colaborando con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, fue identificada. El expediente detalla que mandos de la Policía Municipal de Culiacán y de la Policía de Investigación Estatal facilitaron lo que vino después, el secuestro y asesinato de esa persona y de un familiar de esa persona. La policía del estado mató a la fuente de la DEA. Por órdenes del cartel, porque el cartel controlaba la policía del estado. Eso tiene nombre en el derecho penal americano, y ese nombre es parte del expediente que hoy está abierto en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ahora llegamos a la pregunta que ningún funcionario mexicano ha respondido en público. Si el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene documentado que una fuente de la DEA fue asesinada en octubre de 2023 con complicidad de mandos policiales de Sinaloa, eso significa que alguien dentro del sistema de seguridad mexicano sabía quién era esa fuente antes de que muriera. La pregunta es cuántas personas lo sabían. Y si alguna de esas personas aparece también en la lista de la caja de efectivo. Esa cadena no tiene respuesta oficial todavía. Ahora viene la parte que más me cuesta explicar.
porque lo que pasó cuando el expediente se hizo público en México dice más sobre el sistema que todo lo que está dentro del documento. El fiscal Jay Clayton presentó la acusación el 29 de abril. 34 páginas. Gran jurado federal. Nombres. Montos, fechas, reuniones con sicarios armados, una caja de efectivo mensual, una fuente de la DEA asesinada por la policía. La respuesta oficial de México fue que la Fiscalía iba a revisar las solicitudes de extradición y a determinar si las acusaciones tienen fundamento. Rocha Moya publicó en redes que las imputaciones carecen de veracidad, que representan un ataque a la Cuarta Transformación. El líder de los diputados de Morena en el Congreso dijo que para él es un asunto político y no uno basado en evidencia. El expediente del gran jurado sigue en el tribunal. Y Rubén Rocha Moya no está detenido. Está en Sinaloa con licencia como gobernador desde que se presentaron los cargos, esperando que México decida qué hacer con una solicitud de extradición que la Fiscalía dijo que estaba revisando. Hay una razón para eso. Para procesar penalmente al gobernador de un estado en México, el Congreso tiene que quitarle el fuero. Ese proceso requiere votos de una mayoría legislativa que pertenece al mismo partido que el gobernador acusado. En Nueva York, el gran jurado no necesita permiso de nadie. El expediente describe 5 años de un estado gobernado con complicidad del cartel. Funcionarios pagados mensualmente para proteger rutas de fentanilo. Policías que ejecutaban órdenes de aprehensión solo contra los enemigos de los chapitos. Un sistema donde la justicia era una herramienta del mismo crimen que debía perseguir. Y en el centro de todo eso, el mismo cargo político que más poder tiene en un estado mexicano. La pregunta con la que quiero que se queden hoy es esta. Si Sinaloa funcionó así durante 5 años con un expediente que Estados Unidos construyó en detalle, ¿cuántos estados de México están funcionando exactamente igual sin que ningún gran jurado haya empezado a documentarlo todavía? La próxima semana vamos a entrar al expediente desde otro ángulo. Damaso Castro Saavedra, el vicefiscal general de Sinaloa, alias Culiacán Regio, el hombre a cargo de investigar crímenes en el estado que cobraba $11,000 mensuales del cartel. Lo que el documento tiene sobre él es el párrafo más perturbador de los 34 y confirma algo que ningún político en México quiere que se haga público. Si quieren saber qué dice ese párrafo, este canal sube un video cada semana. La campana está en algún lugar de esta pantalla.